Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Mauricio Bonilla, director ejecutivo de Pacto Global México. Les agradezco por acompañarnos en esta sesión denominada Lo bueno, lo malo y el futuro de la cadena de valor en derechos humanos, celebrando los 10 años de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Esto es como parte del quinto foro regional sobre empresas y derechos humanos para América y el Caribe. Esta sesión ha sido organizada conjuntamente por las redes locales del Pacto Global en América Latina. Para los que no conocen al Pacto Global de las Naciones Unidas, esta es la iniciativa corporativa de sostenibilidad más grande con más de 11,000 empresas participantes a nivel mundial. En América Latina existen en la actualidad 14 redes locales que promueven la sostenibilidad y fomentan la alineación con los 10 principios del propio pacto entre las organizaciones adheridas al mismo y la consecución de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hace casi 10 años, como todo el mundo recordará seguramente en esta sesión del foro, hace casi 10 años se adoptaron los principios rectores que se convirtieron en una especie de marco legal para que las empresas respeten los derechos humanos mediante la implementación de un proceso de debida diligencia que consiste en identificar, prevenir, mitigar y responder frente a los posibles impactos en derechos humanos. Si bien ha habido logros significativos en estos 10 años, todavía queda un amplio camino por recorrer para alcanzar el respeto hacia los derechos humanos por parte del sector privado. A continuación, voy a presentar a las personas que nos acompañan en esta sesión. Nos acompañarán Túlica Bansal, asesora senior de Derechos Humanos y Empresa del Danish Institute for Human Rights. También nos acompaña Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica Movistar Colombia. Y Sergio Pisa, director de Talento Humano, Comunicaciones y TI de Clavin Brasil. Ahora bien, vamos a comenzar con una serie de preguntas a cada uno de los panelistas y van a tener algunos minutos para comentarnos, 5 minutos máximo para comentarnos cada uno. Entonces, y al final vamos a dejar un poco de tiempo para preguntas y respuestas del público. Entonces, Túlica, la primera pregunta, empezamos contigo, perdón, y la primera pregunta es, ¿cuáles son las buenas prácticas en el manejo de la cadena de valor en los derechos humanos? Hola, gracias Mauricio y gracias a todos por la invitación a esta sesión. Me llamo Tulika Bansal, trabajo con el Instituto Danés de Derechos Humanos y somos el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Dinamarca, pero trabajamos al nivel global, incluso con empresas para promover los principios rectores de derechos humanos. Y durante los 9 años que he trabajado en el instituto, hemos visto más buenas prácticas los últimos años en el manejo de los derechos humanos en la cadena de valor. Algunos ejemplos incluyen el compromiso a los principios rectores en las empresas. Antes veíamos que las empresas trabajaban en el marco de responsabilidad social empresarial, pero ahora vemos que hay más un enfoque en los principios rectores y los derechos humanos. Hay más empresas que tienen políticas de derechos humanos y también hay empresas que trabajan más en la debida diligencia, por ejemplo, hacen evaluaciones de impactos en los derechos humanos. También vemos la participación de empresas en iniciativas a nivel sectorial. Por ejemplo, los gremios tienen más atención a los temas de derechos humanos y comparten entre ellos sus desafíos y las buenas prácticas para mejorar su comportamiento. Un proyecto en que yo estoy trabajando al nivel sectorial es un proyecto con el INDH de Chile, en que estamos evaluando los impactos de la industria salmonera. Y las empresas salmoneras de Chile han abierto sus puertas para hablar con nosotros, para compartir sus prácticas, pero también sus desafíos en sus propias prácticas, pero también en las prácticas de sus proveedores y en su cadena de valor.
y también han abierto sus puertas para entrevistar a sus trabajadores para que nosotros podamos evaluar y luego publicar un informe sobre los impactos que tiene esta importante industria en Chile. Otra buena práctica que hemos visto es que ahora las empresas más y más están evaluando sus impactos más pertinentes. Por ejemplo, antes las empresas en la industria de alimentación o en la industria de salud no analizaban sus impactos en términos de marketing, advertising, pero ahora vemos que lo hacen más, porque eso también es un tema muy importante, cómo son los impactos a los consumidores. Un ejemplo de una empresa con quien nosotros hemos trabajado es una empresa con quien hemos realizado una evaluación de impactos en los derechos humanos en Tailandia y fuimos a las plantaciones, luego a las plantas y fábricas, pero también vimos el proceso de comercialización y también el producto final en las tiendas. Y bueno, por eso vimos toda la cadena de valor y sus impactos del principio al final. Bueno, esos son un par de las buenas prácticas que hemos visto en los últimos años. Gracias. Muchas gracias, Túlica. Gracias por tu participación, por tus palabras. Me parecen muy pertinentes ahorita. Y para agilizar un poquito la sesión, pues hay que mantener el ritmo. Invito a Natalia Guerra a que también nos apoye con algunas ideas de buenas prácticas en el manejo de la cadena de valor en los derechos humanos. Natalia. Claro que sí, buenas tardes. Bueno, para nosotros, digamos, la cadena de valor en Movistar es fundamental para poder ofrecer todos los servicios digitales y toda la conectividad a nuestros clientes, digamos, casi que forma parte de nuestra columna vertebral. Solo para tener unos datos, en el 2019 adjudicamos cerca de nuevos contratos a 552 proveedores. El 81% de ellos son de origen local, dan a su vez trabajo a cerca de 17,000 empleados, de ahí que promover, digamos, la debida diligencia en términos del respeto de los derechos humanos sea fundamental. Entonces, nosotros, digamos, hemos identificado 5 buenas prácticas para lograrlo. Por un lado, nosotros hemos definido nuestro plan de negocio responsable y uno de los pilares de este plan es ser responsables con nuestros proveedores, y eso incluye fomentar las prácticas sostenibles de nuestra cadena de valor y pues obviamente que tengan prácticas de debida diligencia. Entonces les sensibilizamos en torno a eso y les orientamos también y damos ejemplos sobre cuáles son las acciones que pues podrían llevar a cabo para integrarlo. Adicionalmente, pues nosotros buscamos asumir estándares y compromisos en torno también a los derechos humanos. Nosotros buscamos seguir el segundo principio del Pacto Global a través de la implementación de las guías Colombia sobre cadena de suministro. Digamos que adaptamos la guía cadena de suministro que fue publicada en el 2017 y así de esta forma pues logramos organizarnos de la mejor manera según lo que esta guía nos determina. También hacemos el desarrollo de nuestras políticas corporativas sobre derechos humanos en la relación con los proveedores. Nosotros se las damos a conocer y esperamos que ellos, al formalizar la relación comercial con nosotros, pues se comprometan a darle cumplimiento. Además, pues tenemos un área dedicada, digamos, a acompañar a los proveedores prioritarios de nuestra cadena de valor, siguiendo las recomendaciones de la Guía Colombia. Pues debemos priorizar quiénes son los que son considerados como aliados. Tenemos 90 aliados dentro de la compañía, hay una gerencia de aliados que se encarga pues de acompañarlos, de hacer seguimiento a todos esos procesos de debida diligencia de derechos humanos, y desde la gerencia de sostenibilidad pues hacemos un trabajo conjunto con la gerencia de aliados para promover, digamos, ese compromiso sobre los derechos humanos
por parte de estos. Así, digamos, nosotros le reportamos insumos a la gerencia de aliados para compartirlo a través del boletín de aliados en insumos sobre derechos humanos. También hacemos acciones de sensibilización a nuestros proveedores sobre asuntos de derechos humanos. Este año hicimos un taller con la Red de Colombia del Pacto Global. Allí en esta jornada les enseñamos sobre el diseño de políticas empresariales de derechos humanos a 44 participantes de más de 10 aliados. Con esto, pues digamos, la idea es formar pues una escuela de cadena de valor y aprovecharla mejor para promover, digamos, pues todo este conocimiento, acceso a este conocimiento. Y finalmente tenemos una iniciativa que forma parte del plan estratégico de la compañía que se llama Sostenibilidad por Diseño, que tiene pues como fin asegurar que todos nuestros procesos y nuestros productos sean sostenibles y obviamente allí estén incluidos los derechos humanos. Entonces, por este lado trabajamos con encuestas entre aliados, definir planes de trabajo para poder entender, presentar observaciones a los mismos y apoyarlos para diseñar planes de trabajo que les permita contar con criterios de derechos humanos en la sostenibilidad de sus procesos. Natalia, muchas gracias. Muy interesante escucharte también. Pues evidentemente siempre es importante considerar la cadena de valor. Es muy fácil para una empresa o relativamente fácil controlar lo que ocurre dentro de su operación, pero el reto mayor es unir a la cadena de valor, cadena de suministro en estas acciones. Entonces, pues sí, muy interesante lo que hacen en Telefónica. Y ahora me gustaría escuchar a Sergio Pisa de Klabin, Brasil. Sergio, ¿nos puedes compartir algunas buenas prácticas en el manejo de la cadena de valor en los derechos humanos? Por favor. Sí, mucho gusto. Es una satisfacción poder hablar aquí. Tengo que contar con la buena voluntad de todos para comprender mi portuñol, pero me gustaría mucho de empezar hablando sobre la aspiración de Klabin. Klabin tiene una aspiración que es la siguiente: ser la empresa de referencia mundial en soluciones responsables que respondan a las constantes transformaciones de la sociedad, con productos de origen florestal de usos múltiples, renovables, reciclables y biodegradables, con el propósito de contribuir a la construcción de una economía sostenible e inspirar las elecciones del consumidor final. Klabin prioriza la prosperidad del planeta, generando valor para sus inversores, empleados y socios comerciales. ¿Por qué a mí me gusta de decir eso? Porque Klabin tiene más de 120 años y desde el inicio tiene el mismo espíritu de considerar toda la cadena de valor como medio de entregar los productos para la comunidad, pero teniendo en la mente las cuestiones de la cadena de todo valor. Entonces, para cumplir con la aspiración, tenemos que cuidar de toda la cadena de valor y de todos los stakeholders. Entonces, los derechos humanos son una condición para el éxito de la sostenibilidad de nuestro negocio. Entonces, está en nuestra esencia, siempre fue. Y tenemos buenas prácticas como la certificación FSC, que es una certificación de manejo florestal, de una manera que podemos mantener toda la flora y la fauna de las florestas. Las relaciones con nuestras comunidades tradicionales, incluindo quilombolas. Tenemos una buena práctica que es la asociación con Ecovides, que nos garantiza que los proveedores estén siguiendo la misma práctica de Klabin.
Entonces, para empezar, es lo que gostaria de decirles. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Sí se entiende perfecto tu portuñol. Bueno, yo sí lo entiendo. Creo que la mayoría lo puede entender, no te preocupes. Ahora bien, para continuar con este aprendizaje, por ahora me gustaría escuchar sobre una siguiente pregunta a Túlica sobre cuáles son las lecciones que han aprendido para el avance del proceso de debida diligencia, de due diligence, en los derechos humanos. ¿Qué han aprendido en este tema? Bueno, hemos aprendido muchas cosas los últimos años y voy a compartir un par de lecciones. La primera es la necesidad de involucrar a todas las partes interesadas en el proceso de debida diligencia interno y externo. Dentro de las empresas siempre hay una persona que está gestionando el tema de derechos humanos, pero es necesario que otras personas en las empresas se sumen también a este proceso. Por ejemplo, gente que trabaja en recursos humanos, en finanzas, etc. Y también es necesario incluir a estas personas que son escépticos hacia la agenda de derechos humanos. Y también hay que involucrar a las empresas en su cadena de valor, en su cadena de suministro. También es importante creación de capacidades y training de gente en la empresa en temas de derechos humanos. Hemos visto en los últimos años que más empresas están capacitando a sus personas, a sus gerentes y trabajadores en temas de derechos humanos, pero es importante también compartir esa capacitación con sus proveedores y empresas en su cadena de valor. Pero más importante que ese involucramiento interna es acercamiento con actores externas. Es muy importante que empresas interactúan con partes interesadas externas, sobre todo con titulares de derechos, con voces críticas, con sindicatos, con ONGs, con grupos de pueblos originarios, y que esa participación es significativa y de manera efectiva y continua, que no es un ejercicio aislado, pero algo que las empresas hacen todo el tiempo. Otra lección aprendida es la identificación de los principales problemas de derechos humanos, no solo los temas más evidentes de, por ejemplo, impactos al nivel de trabajo decente, pero también abordar otros temas pertinentes. Bueno, otra lección es que hay diferentes herramientas para evaluar los impactos adversos en las empresas, pero hay, por ejemplo, auditorías sociales, pero desde una perspectiva de derechos humanos, estas auditorías no siempre son la herramienta más adecuada. A veces el proceso y el contenido de los auditorías sociales no toman en cuenta los derechos humanos. A veces son demasiado cortos para hablar con, por ejemplo, trabajadores y para tener un acercamiento real y adecuado con comunidades y trabajadores. Por eso nosotros hemos trabajado con varias empresas aplicar otra herramienta que son las evaluaciones de impactos en los derechos humanos, que son un proceso un poco más profundo. Tampoco son una fórmula mágica, pero van más en la más profundidad para hablar con trabajadores, con comunidades, con consumidores y con otros actores de derechos humanos para evaluar los impactos y luego publicamos el informe para que haya más rendición de cuentas. En América Latina hemos hecho una evaluación con la empresa italiana Eni en México hace un año y recientemente
parte, hemos publicado el informe de la evaluación de impactos y la empresa también publicó su plan de acción, que puede resultar en más rendición de cuenta para esta empresa. Y para concluir, quería mencionar que otro tema importante es la transparencia. Ser abierto para los desafíos dentro de una empresa es muy importante y es mejor que la empresa lo hace en lugar de ONGs o periodistas. Y afortunadamente vemos que más empresas publican sus desafíos, sus problemas, sus impactos en sus informes de sustentabilidad y los informes de evaluaciones de impactos, pero en América Latina y en otras partes del mundo hay una oportunidad de mejorar eso, porque todavía no vemos muchos informes de las empresas mismas en que hablan de sus desafíos. Gracias. Muchas gracias, Túlica. Muy interesante también lo que mencionas, que a veces hay procesos de debida diligencia, se hacen auditorías sociales, como bien dices. De hecho, en muchas marcas de ropa, por ejemplo, en América Latina, textiles y ropa hacen auditorías en estos temas y se corre el riesgo de a lo mejor perder algunos ángulos o la profundidad indicada para hacer estas auditorías. Es decir, que bueno que se hacen, pero también hay que cuidar que se hagan de la mejor manera, la manera correcta. Ahora bien, me gustaría escuchar a Natalia Guerra de Telefónica Movistar Colombia acerca de esta misma pregunta sobre cuáles han sido sus lecciones aprendidas en el avance del proceso de debida diligencia. Adelante. Muy bien, gracias. Sí, digamos, la primera lección es que hay que formalizar el compromiso con los derechos humanos en una política corporativa. Se hizo un esfuerzo en las diferentes operaciones, recogimos sus experiencias y en el 2019 pues lanzamos nuestra política de derechos humanos y esto ha permitido pues que pues nuestros planes de negocio responsables, las políticas relacionadas con derechos humanos, lo que tiene que ver con diversidad, con equidad de género, con inclusión, con discapacidad, con accesibilidad, etcétera, y las acciones que desarrollamos para su cumplimiento, pues todas estén alineadas con los principios rectores de la ONU. Lo segundo es, pues obviamente, sensibilizar a todas las áreas de la compañía con los asuntos de derechos humanos. Entonces, pues nosotros tenemos un curso de principio de negocio responsable que incluye el compromiso con los derechos humanos. A junio de este año ya llevamos el 95% de colaboradores con el curso pues ya hecho y obviamente pues hay una comunicación permanente y un trabajo pues con las diferentes áreas. También mostramos, digamos, la gestión sobre los derechos humanos y sensibilizándolo pues en sus labores diarias. También pues tenemos que formar parte de alianzas que nos permitan avanzar en la gestión de estos asuntos de derechos humanos. Entonces, pues Movistar es la única empresa del sector de telecomunicaciones, por ejemplo, que forma parte de Guías Colombia. Allí nosotros hemos aprendido muchísimo, hemos permitido conocer y comprender a fondo cómo se implementan los derechos humanos y pues los principios rectores en las diferentes empresas. Compartimos esas experiencias y conocimientos con otros y eso pues también obviamente nos ponemos en relación con el Estado y eso nos permite, digamos, pues conocer también como los avances de materia de política pública, la visión que pueden tener las comunidades y los territorios y pues tener los estándares más actualizados sobre eso. También pues es fundamental, como en todo, pues medirse, probar que efectivamente hemos avanzado en el cierre de las brechas que tienen que ver con derechos humanos. Entonces nosotros, por ejemplo, a medida que se han salido las guías, pues trabajamos en su implementación y algunas las sometemos a verificación. En el 2019, por ejemplo, medimos la gestión de los asuntos de trabajo decente con una herramienta obviamente de autodiagnóstico, con Guías Colombia y hace unas semanas finalizamos la revisión del mecanismo de PQRs atentos, o sea, peticiones, quejas y recursos atentos a los derechos humanos, logrando pues satisfactoriamente tener un 90% de implementación en esos dos casos. Esto pues obviamente nos deja unas oportunidades
o nos identifican no son oportunidades para seguir trabajando en cerrar brechas y contar pues con unas recomendaciones de la Secretaría Técnica de Guías Colombia. También, pues como lo mencionaba en la primera pregunta que nos hiciste, es fundamental obviamente vincular a la cadena de valor, pues para fortalecer nuestra debida diligencia, para promover, digamos, estas prácticas en pues nuestros aliados y en todos nuestros contratistas, servir como pues promovedor de esta causa y pues darles información, orientarles, fortalecer nuestro relacionamiento con ellos y pues dar un camino para que ellos, o mostrar un camino para que ellos pues lo puedan poner en práctica en sus propios negocios. Natalia, muchas gracias por compartir tus lecciones aprendidas en estos temas de vida de diligencia. Y ahora me gustaría escuchar a Sergio algunas lecciones aprendidas en Clavin, en el proceso de vida de diligencia de derechos humanos. Una de las principales lecciones aprendidas es la complejidad de gestionar los problemas de derechos humanos en una cadena tan grande como la de Klabin. Tenemos aprendido mucho con la aplicación de procesos de diligencia debida con la plataforma que mencioné, EcoVadis. Es nuestra experiencia que tiene esta mirada más específica a los temas de derechos humanos y hemos aprendido mucho de las respuestas que provienen de nuestros proveedores. La experiencia trae a nosotros claras lecciones sobre garantizar los derechos de las personas que forman parte de las cadenas productivas en los más diferentes frentes que operam e em los mais diversos negócios que temos. Né? Hemos observado que os temas que compõem os direitos humanos são mais relevantes para algumas de nossas cadenas de valor e mais delicados em outras. Recopilamos essas informações para conhecer que elementos materiais são importantes para os direitos humanos. De nuevo, elementos materiales son importantes. ¿Y cuáles existen en nuestros vínculos productivos, tanto en nuestras propias operaciones como en las operaciones de nuestros proveedores? El desarrollo de la sociedad actual ha evocado nuevos conceptos y nuevos elementos para componer esta comprensión de los derechos humanos, como la preservación, por ejemplo, como la preservación de la información personal. La Ley General de Protección de Datos Personales, que establece la protección y garantía de los derechos humanos, ha venido a transformar ese tema que incluye nuestras operaciones y nuestros proveedores. Entonces, para nosotros, todo empieza con nuestra fuerte cultura de valorizar a todos los stakeholders. Muchas gracias, Sergio. Sí, pues efectivamente yo creo que para todos es una complejidad y hay cadenas de valor diferentes y también países y cultura y realidades en cada país que le agregan mucha más complejidad a gestionar la debida diligencia en la cadena. Entonces sí es complejo y me imagino bastante lo que puedan estar enfrentando ustedes. Ahora bien, Túlica, te quería preguntarte para conocer cómo podemos determinar los próximos pasos para los siguientes años en el mejoramiento de la implementación del proceso de debida diligencia en derechos humanos en las empresas que componen la cadena de valor. Bueno, lo que hemos visto es que las empresas grandes, las empresas multinacionales han hecho muchos avances en la debida diligencia, pero lo que he visto que falta un poco ese cambio y ese uptake de debida diligencia y ese enfoque de derechos humanos en las empresas pequeñas, las empresas en la cadena de valor, que no tienen los recursos y a veces no tienen la capacidad de practicar debida diligencia. Y lo que yo creo que es necesario es capacitar más
a las empresas pequeñas para que ellos y ellas también pueden practicar debida diligencia y implementar los principios rectores, porque ellos son igual importantes, pero tienen menos recursos. También es importante que hacer un balance sobre el nivel de implementación de los principios rectores, y creo que el nuevo proyecto del grupo de trabajo de derechos humanos y empresas en su proyecto Principios Rectores +10 va a evaluar el avance que las empresas han tomado en la implementación de los principios rectores. Y al final creo que es muy importante involucrar a todas las partes interesadas, las empresas grandes, pero también las empresas pequeñas, pero también a las personas que están afectados por las empresas, las comunidades, los grupos indígenas, los sindicatos, etcétera, en ese proceso para saber cuáles son los próximos pasos para la implementación de debida diligencia. Gracias. Sí, como comenta Túlica, pues evidentemente se ha avanzado mucho en estos temas, pero aún falta mucho más. Y pensando en el futuro, que, bueno, por ejemplo, la Agenda 2030, estamos en la década de acción, nos quedan 10 años, pero viendo hacia el futuro, Natalia, desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer para mejorar el proceso de debida diligencia en derechos humanos hacia el futuro? Perdón. Bueno, pues lo primero, digamos, para mejorar esta implementación del proceso de debida diligencia es identificar las necesidades de las empresas y también como su estado de implementación, ¿no? No todas tienen las mismas necesidades ni todas están en el mismo nivel de avance. Entonces, pues hemos aprendido que es necesario mejor hacer ejercicios detallados que permitan identificar pues cuáles son las necesidades que tienen las empresas y pues acompañar ese proceso para que pues se pueda entender bien pues qué se espera de esa debida diligencia, ¿no? También es necesario fortalecer el seguimiento y el monitoreo de la gestión de los asuntos de derechos humanos, acompañarlos más en ese proceso, no dejarlos solos, pues para que se puedan aplicar medidas correctivas de manera oportuna, pues prevenir posibles riesgos, mejorar también pues impulsarlos a que mejoren sus estándares de calidad, darles insumos también para que pues tengan esos planes de acción y puedan tener pues más efectividad en esto, ¿no? También pues hay que afianzar dentro de las cadenas de valor la idea de que el respeto de los derechos humanos pues obviamente les hace ser mucho más sostenibles, que hoy pues el mundo necesita y espera una respuesta sobre estos temas de sostenibilidad, que no podemos ser apáticos, que tenemos que trabajar en eso, que jugamos un papel supremamente importante para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues no solamente se trata de pues qué entrega una empresa en términos de producto o de servicio, sino la forma como lo hace, en ser mucho más conscientes, en hacerlo con el respeto y la debida diligencia de los derechos humanos, que ese es uno de los de la parte más, pues una parte muy importante de toda esta gestión sostenible y pues que sin duda hay una relación entre derechos humanos, sostenibilidad y pues la valoración que recibe cada compañía por estas acciones. Natalia, muchas gracias. Y Sergio, pues obviamente también desde tu punto de vista, ¿cómo ves el mejoramiento en la implementación del proceso de debida diligencia desde el punto de vista de Klabin, ¿no? El sector forestal, papel? Una forma que Klabin sabe cómo controlar de manera efectiva los impactos y la preservación o no de los derechos humanos en nuestra cadena de valor es en persona. Entonces es un gran reto, un gran desafío, aún más con el escenario pandémico actual y las limitaciones de viajes,
y que no sabemos cuándo podemos regresar con seguridad, tener el contacto físico que teníamos anteriormente. Entonces, uno de los pasos para mejorar el proceso de diligencia de vida es cómo garantizar que desde la distancia podemos tener un proceso tan efectivo como un proceso presencial. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Sí, sin duda, evidentemente, pues tenemos muchos retos ahora en este contexto pandémico en el que vivimos. Y me gustaría recordarle al público que nos escucha que pueden ir mandando sus preguntas. En breve las estaremos contestando para todos. Entonces, por favor, no duden en seguir mandando sus preguntas. Ahora bien, quería escuchar a Túlica en cuanto a cuáles son los retos para la implementación de los principios rectores sobre derechos humanos en la próxima década, en esta década de acción. ¿Cuáles son estos retos que enfrentamos? Bueno, algunos retos que tenemos, en mi opinión, al nivel general, no específicamente en la cadena de valor de las empresas, son los siguientes. Al principio, lo que es un hecho es que los principios rectores son voluntarios y por eso, mientras que no hay legislación obligatoria, significa que ciertas empresas no irán más allá que lo que exigen las leyes nacionales. Eso es un reto grande, pero afortunadamente hay mucho progreso en ese términos, muchos avances. Algunos países ya tienen legislación de debida diligencia obligatoria y este año la Unión Europea también se ha comprometido a desarrollar legislación de debida diligencia obligatoria. Y si eso va a ser obligatorio, eso va a ser un gran avance de la implementación de Pilar 2 de los principios rectores. Otros retos son relacionados a la criminalización de los y las defensores de derechos humanos y defensores de medio ambiente, que manifiestan para proteger sus tierras y sus vidas, hasta que la gente, estos defensores y defensoras de derechos humanos, no pueden manifestar y proteger qué es el suyo, su tierra, su agua y su propiedad, que es un derecho fundamental. No hay implementación adecuada de los principios rectores. Otro desafío es la emergencia climática. Todo el mundo sabe, si los estados y las empresas no actúan ahora, eso va a llegar a muchos más impactos negativos y sobre todo a la gente más vulnerable. Otro reto es el desarrollo de las actividades digitales, tanto en el sector tecnológico, pero también al nivel global en las empresas, en todas las empresas. Y si estas empresas no tienen suficiente conocimiento de los impactos que pueden tener, por ejemplo, en el derecho de privacidad, en el derecho de la libertad de expresión, el acceso de información y el derecho a no discriminación, estas empresas pueden tener muchos impactos adversos. Y para concluir, la pandemia actual que estamos viviendo es el gran reto que estamos viviendo, creo. Las empresas que han muchos avances en los últimos años, hay un riesgo que ahora tienen dificultades financieras y no pueden priorizar los derechos humanos. Y hay un riesgo que veamos una regresión del progreso realizado respecto de los derechos humanos. Muchas gracias, Túlica. Pues no parece fácil lo que vemos hacia adelante. Es un reto y vamos, estoy aquí viendo crisis climática, que es como un macro reto en muchos aspectos, en muchos ángulos. La pandemia es otro, y efectivamente la misma pandemia que ha acelerado
el uso de tecnologías y las potenciales vulneraciones a la privacidad de las personas, pues son también retos muy interesantes. Y también el reto que siempre nos hemos estado enfrentando, yo creo también en América Latina, es algo muy común, es el reto de defender a los defensores de los derechos humanos, cuidarlos. Es un reto importante para todos los países y las empresas también pueden a lo mejor hacer su parte en este sentido. Entonces, ahora bien, quería escuchar a Natalia desde su punto de vista. ¿Cuáles son estos retos en la implementación de los principios rectores que ves hacia el futuro, en los próximos años? Bueno, digamos que como todos lo estamos viviendo, pues es un tiempo de retos. Estamos ya entrando en los últimos 10 años para ver si podemos lograr la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Necesitamos trabajar de una forma muy articulada con una dinámica multiactor. Digamos que el primer reto debería ser actualizar esos principios rectores según según el tema, el contexto hoy de digitalización. Hoy, pues, con la pandemia hemos visto cómo se ha acelerado el proceso de transformación digital, cómo nos vimos obligados a irnos a nuestras casas, a trabajar desde allí, a estudiar desde allí. Casi que durante estos 5 meses hemos logrado acelerar la adopción de la conectividad y de la digitalización que nos hubiéramos tardado unos 5 años. Entonces, a los principios rectores de derechos humanos hay que darle ese componente de la digitalización. ¿Y por qué lo decimos? Por ejemplo, hay un informe que saca la OEA y saca el BID sobre la situación de ciberseguridad en 2020 y pues allí pues se identificó, por ejemplo, que la región no está del todo preparado para enfrentar estos ataques. Solamente 7 países cuentan con un plan de protección de la infraestructura crítica. Solo en 12 países hay planes en contra, o mejor, hay estrategias para tener A las y esto, digamos que pone en evidencia un riesgo muy alto de derechos humanos y tiene que ver con el derecho a la intimidad, tiene que ver con la protección de los datos personales. Nosotros también vemos que en el uso de la tecnología, pues también hay riesgos de discriminación. El desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial exige que existan unos principios que desarrollen el derecho a la igualdad, que no haya discriminación, que no haya sesgos. Entonces, digamos, desde Movistar, desde Telefónica Movistar, hemos planteado un nuevo pacto digital, ¿no? Un nuevo acuerdo social que observe, digamos, pues uno de los pilares que están allí es como construir una sociedad que sea pues respetuosa de los digamos, que asegure que el uso de la tecnología no va a violentar como los derechos de las personas. Entonces, pues debería integrarse en esos principios rectores una gestión de todos estos riesgos alrededor de los derechos humanos derivados pues de este nuevo mundo digital, ¿no? Y cada vez más, pues vemos como ya no hay tantas diferencias entre el mundo real y el mundo digital. También, sin duda, pues hay que articular lo que se alcance con la Agenda de 2030 de Desarrollo Sostenible con los principios rectores. El respeto de los derechos humanos es pues un habilitador para lograr alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, pues las empresas tenemos que tener herramientas y mejorar toda nuestra gestión teniendo una perspectiva de derechos humanos y pues de esta forma mientras contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible, también evolucionamos en el respeto de los derechos humanos. Y sin duda, algo que hemos mencionado es pues, la necesidad de que las pymes o el sector de las pequeñas y medianas empresas pues también adopten los principios rectores dentro de su actividad. Las pymes cumplen un papel supremamente importante dentro del tejido empresarial, nomás en el caso colombiano pues representa casi el 90% de este tejido, generan casi el 80% del empleo nacional, son muy vulnerables, han sufrido mucho por la pandemia y quizás, pues por ejemplo, hay estimaciones que dicen
casi que para finales de 2020 en América Latina y el Caribe, cerca de 2.7 millones de empresas podrían cerrarse y pues que podrían perderse, según la CEPAL, 8,5 millones de empleos, ¿no? Entonces, hay que fortalecer a las pymes tienen que ser un actor clave en la reactivación económica y por supuesto, pues esto debe hacerse respetando los derechos humanos, de ahí que en los principios rectores deban pues ajustarse también para que las MIPYMES lo puedan adoptar, ¿no? Es decir, para que puedan implementar, o mejor, desarrollar su debida diligencia y elaborando pues un capítulo para ellos, abrir una puerta y que empiecen a trabajar en este sentido. Muchas gracias, Natalia. Vaya que tienen ustedes bastantes retos también desde su perspectiva. Sin duda es complejo. Y me gustaría escuchar por último a Sergio. ¿Cuáles son los retos que ven ustedes o que ves tú hacia la implementación de los principios rectores en los próximos 10 años de la Agenda 2030? Primero, Klabin es altamente vertical, con dominio de las innumerables etapas de su proceso productivo, que va desde el bosque, pasando por la conversión de celulosa, papel y conversión de los productos que comercializamos en el mercado nacional y para la exportación. La complejidad en los eslabones de las cadenas productivas, con especificidades que son muy relevantes para ser tomadas en cuenta, hace que el impacto potencial sobre temas que deben ser observados, mitigados o remediados en derechos humanos sea muy grande. Además, operamos en un espectro geográfico gigantesco, de norte a sur, con 18 fábricas en Brasil y una en Argentina, lo que también representa enormes diferenciales culturales, regionales, legislativas en los gobiernos para observar la aplicación de los principios de los derechos humanos en la vida cotidiana, en las comunidades, en las personas que están involucradas con Klabin. Estos escenarios tan diferentes aumentan la complejidad para garantizar que estos principios rectores se apliquen de manera eficiente y en una escala satisfactoria. ¿Ah? ¿Me comprende? Gracias. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los que han mandado sus preguntas. Tenemos varias preguntas, muy buenas preguntas. Y vamos a darle continuidad a estas. Me parece que hay varias muy buenas preguntas para conectar con las ideas que ya han compartido ustedes. Voy a comenzar con una pregunta para Natalia de Telefónica, que es ¿cómo ha evolucionado la práctica de rendición de cuentas en derechos humanos con el tiempo? Muy bien, bueno, pues nosotros tenemos varias formas de darle transparencia a toda nuestra gestión. No solo las que ya mencionaba a través de la medición de la implementación de las guías Colombia, ¿no? Que ya lo hicimos para trabajo decente, que también lo estábamos viendo para la atención de las peticiones, quejas y reclamos de nuestros clientes con enfoque de derechos humanos, que esto pues digamos nos permite contar pues con un tercero que evalúe cómo estamos en el nivel de cumplimiento, pues estos informes son públicos. También nosotros tenemos un informe de gestión de negocio responsable, allí nosotros asociamos el cumplimiento de nuestras iniciativas estratégicas, y allí pues obviamente también está asociado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. También, por ejemplo, en materia de protección de datos, nos sometemos a la revisión que hace, por ejemplo, en Colombia la Fundación Carisma, en donde ellos verifican cómo hemos tratado en términos de privacidad, de los datos personales, la protección, cómo informamos cuáles son digamos, las reglas que se aplican, quiénes han solicitado información. Por eso hemos actualizado nuestro centro de privacidad y esos informes, pues en última son públicos, ¿no? Nosotros tratamos de
de todas las formas de tratar de darle transparencia a nuestra gestión y pues que se pueda encontrar información al respecto. Muchas gracias, Natalia. Y ahora tengo una pregunta para Sergio. ¿Qué dimensiones de los derechos humanos consideran las certificaciones forestales que has mencionado? Me parece que mencionaste al inicio FSC, Forest Stewardship Council, y no sé si es u ¿Cierto? otras más. ¿Qué dimensiones tienen ellas en derechos humanos? Ok. Buena pregunta, muchas gracias. Todas nuestras forestales están certificadas por FSC hace 22 años. Esta certificación requiere de procesos sólidos y transparentes para el seguimiento de las materias primas, a fin de asegurar que no existan violaciones a la legislación ambiental, laboral y de derechos humanos en la cadena de suministro. Además, Klabin cuenta con herramientas para la observación de los derechos humanos a través de nuestra relación social con las comunidades vecinas, observando los impactos y mitigando esos impactos con estos vecinos. Destaco la relación con las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas. Klabin no tiene operaciones en áreas indígenas, pero son vecinos, ¿ok? Que concentram maior grado de vulnerabilidade e com eles temos uma atenção e metodologia especial específica para atender e observar o mantenimento dos direitos humanos dessas comunidades. Então, com FSC, temos que garantizar que toda a cadeia observe todas as relações de todo o espectro. Entonces, es una certificación muy valiosa para nosotros y que nos ayuda de más. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Muy interesante. Bueno, FSC es una iniciativa muy, muy buena, muy bonita, digámoslo así, en estos temas. Y ahora, una pregunta, no sé quién se anima a responderla, quién le guste responderla, pero es, ¿de qué forma las empresas trabajan con sus grupos de interés a incorporar una visión transversal de derechos humanos? ¿Alguien que quiera contestar esta? No sé, alguien que se anime por ahí a contestarla. ¿De qué forma las empresas trabajan con sus grupos de interés, con sus stakeholders, a incorporar una visión transversal de derechos humanos? ¿Alguien que levante la mano que quiera contestar esta? Sergio, adelante, Sergio. Tu micro, ya. No, ya. Déjenme ver si consigo hablar en español hasta contestar la pregunta. Lo que valorizamos mucho es que las comunidades tengan su propia capacidad de hacer la gestión de sus cuestiones vinculadas, relacionadas con el derecho humano. Entonces, nuestra práctica es aportar en las ciudades vecinas, en las comunidades, gestión. Enseñamos a hacer la gestión, a levantar las necesidades, las prioridades, definir indicadores, definir cómo hacer las metas, cómo acompañar los resultados, cómo tener plano de acciones. Entonces, creo que la mejor manera de asegurar que derechos humanos estén difundidos y platicados en las comunidades es ayudarlos con la gestión, enseñarlos a hacer la gestión, si me comprende. Muchas gracias, Sergio. Ahora tengo una pregunta para Natalia de Telefónica Colombia, Telefónica Movistar Colombia. ¿Con qué aliados trabajan para adelantar? Creo que lo has mencionado un poco con lo de Jazz Colombia, pero bueno, vamos a ver si podemos contestar un poquito más. ¿Con qué aliados han trabajado para adelantar el proceso de debida diligencia en derechos humanos? ¿Cada cuánto adelantan este proceso de debida diligencia? Sí, bueno, nosotros integramos, formamos parte de Guías Colombia desde
desde el inicio y a través de la Secretaría Técnica de Guías Colombia, nosotros hacemos la verificación de la implementación, ¿no? Allí, pues, los demás que le integran, que son otras empresas, que, pues, Fundación Ideas para la Paz tiene su Secretaría Técnica, pues, hacemos, pues, toda esta labor de, pues, aprender, compartir experiencias, diseñar los estándares, y bueno, y hacer la medición cada cierto tiempo. Obviamente, pues también formamos parte del Pacto Global y allí también pues compartimos nuestras experiencias y aprendemos de los demás. No sé si esa era la pregunta. Pero... Parece que sí, yo pienso que sí. Muchas gracias, Natalia. Ahora una pregunta para Túlica. ¿Cómo evitar que la debida diligencia sea abordada como un checklist? Tú comentabas que a veces hay los auditorías sociales pues pueden ser no bien implementadas. Entonces, ¿cómo podemos evitar que la debida diligencia sea un checklist nada más, o un requisito, o un trámite más? Y desde tu experiencia, lo que has observado, lo que has estudiado también, ¿cómo se puede lograr un cambio real en la cultura empresarial? Esas son como dos preguntas, pero ¿cómo hacer que no sea un checklist simplemente, un trámite? Sí. Bueno, buena pregunta, gracias por esta pregunta. Sí, antes las empresas sí usaban, por ejemplo, auditorías como un proceso de evaluar sus impactos a través de checklists, y es un ejercicio bastante corto, a veces desde la oficina y no ir al terreno. Y bueno, lo que nosotros hemos visto que es necesario ir al terreno, hablar con las partes interesadas, ver qué son los impactos reales en terreno, en las empresas, en las plantaciones, en las minas, en las fábricas, en todos los sitios donde trabajan gente y en los alrededores. Y eso no se puede hacer desde la sede principal. Tiene que ir fuera de tus puertas. Y nosotros, cuando trabajamos con empresas, eso es algo que promovemos. Cuando empezamos a trabajar, explicamos que las empresas tienen que ver a los impactos a los titulares de derechos, a los trabajadores, a las comunidades, a los consumidores, en sus propias actividades y en su cadena de valor, y no a los riesgos a la empresa misma. Y eso solo es posible cuando sabes la realidad en terreno, la realidad en tus actividades. Y para hacer eso, para saber eso, tienes que ir a tus países donde hay el más alto riesgo y hacer, por ejemplo, una evaluación de impactos. Y, nosotros hemos hecho estas evaluaciones de impactos y vemos una gran diferencia entre los hallazgos de auditorías y los hallazgos de estas evaluaciones de impactos. A veces vamos a la misma fábrica o a la misma plantación y descubrimos otras cosas porque tenemos más tiempo. A veces hablamos con trabajadores fuera de la planta, fuera de la plantación, para que tienen más, pueden hablar más abiertamente, y vemos que eso es necesario, y eso significa que necesitamos un cambio dentro de las empresas y que entiendan que hay diferentes herramientas, no solo una. Y no digo que las auditorías sociales no tienen valor, porque es una buena manera para entender cuáles son los riesgos, pero a veces no es suficiente. Y también tenías otra pregunta, no me acuerdo cuál era eso. ¿Cómo se puede lograr un cambio real, dice la pregunta, en la cultura empresarial? Sí, bueno, lo que creo que hay dos sugerencias. Uno es capacitación. Yo no puedo enfatizar lo más, capacitación es súper importante. Dentro de las empresas hay que capacitar a todo el mundo, porque los derechos humanos son relevantes y importantes para todo el mundo. Y hay gente que dice, para mí no es relevante, mi función no es relevante. Y el segundo es
hemos visto que hay empresas que han establecido un grupo de trabajo transfuncional de derechos humanos, que es un grupo de trabajo que tiene reuniones, por ejemplo, cada 2 o 3 meses y hablan sobre los asuntos de derechos humanos entre ellos. Y es para compartir, para hablar de desafíos, de buenas prácticas, de soluciones, pero también de cosas que no van bien y cómo pueden solucionarlo. Y eso es buena manera para tener una cultura de derechos humanos en la empresa. Oye, Túlica, aprovechando que estás hablando y veo una pregunta que también tiene, que está un poco dirigida a ti, es si tú ubicas o conoces cuál es la industria que más realiza evaluaciones de impacto en derechos humanos en Latinoamérica. ¿Qué industria? A lo mejor no una marca específicamente, pero ¿qué sector o industria en general aplica más procesos de evaluaciones de impacto en derechos humanos? Bueno, la mala noticia es que las empresas no publican sus evaluaciones de impactos de derechos humanos. Por eso no sabemos cuáles son las empresas que han hecho evaluaciones de impactos en los derechos humanos. Hay muy pocas empresas que han publicado sus informes de evaluaciones de impactos en los derechos humanos. Yo sé, solo en Latinoamérica la evaluación que hicimos nosotros con la empresa italiana Eni en México, y yo sé de varias evaluaciones de impactos en los derechos humanos, pero no son liderados por empresas. Hay evaluaciones de impactos lideradas por comunidades. Hay una metodología que usa Oxfam, FIDH y otras organizaciones, que son evaluaciones de impactos que hacen comunidades en conjunto con la sociedad civil. Y hay estas evaluaciones existen en la industria minera, por ejemplo, México y también en Colombia. Y también hay evaluaciones de impactos en los derechos humanos al nivel sectorial, que mencioné al principio, que también son distintos. Son evaluaciones que no hace una empresa, pero son liderados por organizaciones externas independientes. Y las empresas participan, pero no son los actores claves que lideran esta evaluación. Y tenemos evaluaciones de impactos al nivel sectorial en la industria minera y ahora también en la industria salmonera en Chile. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Túlica. Ahora bien, tengo una pregunta, sea para Natalia o para Sergio. No sé quién se anime a comentarla, que es de las más difíciles pero son las del momento. Es, teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo, ¿qué deben hacer las empresas en materia de derechos humanos para aportar en la recuperación post-COVID? ¿Alguien que se quiera animar? ¿Qué deben hacer las empresas en materia de derechos humanos para apoyar la recuperación post-COVID? No sé si Natalia o Sergio quieran comentar. Sergio. Bueno, yo creo que es las empresas cumplen un papel fundamental para lograr la reactivación. Ya lo mencionábamos que pues el riesgo de desaparición de las empresas, así como el nivel de desempleo exige que les rodeemos, que por el contrario, pues por lo menos desde el lado de Movistar, digamos, creemos que la digitalización va a ser fundamental para lograr recuperar su nivel de productividad o para que vuelvan a estar conectadas con el resto del mundo. Y pues sin duda, yo creo que las empresas ya en temas de derechos humanos, pues ya existen herramientas, existen pues estos principios rectores y pues se debe trabajar en su adopción, en al menos definir unos principios dentro de cada una de las compañías para así pues generar pues esa cadena de valor que tanto se necesita, pero pues las empresas para la reactivación es pues, buscar las ayudas que hay por parte digamos, de los gobiernos, su formalización, lograr finalmente también pues definir pues la adopción de este tipo de principios también que busquen la protección de los derechos humanos.
Gracias, Natalia. Sergio, ¿tenías levantada la mano también? ¿Querías comentar algo? Adelante. Creo que la pandemia ha traído a nosotros una oportunidad que es muy relacionada a derechos humanos, que la cultura de solidaridad, la preocupación con las personas, la preocupación con la comunidad, las ayudas que todas las empresas se movilizaron para poder mitigar el problema de salud de las personas. Creo que creó un nuevo patamar para creo que desarrollar la importancia de las personas, por consecuente de los derechos humanos, la cuestión de salud, la cuestión de igualdad social, la igualdad económica. Creo que es un nuevo patamar, si me explico. Solo me queda una duda en la palabra patamar. No... Un nuevo okay. estadio, ya. Un nuevo level. Ya, perfecto. Es un nuevo estadio. Ajá, está perfecto. Y ahora nos preguntan también, ¿cómo podemos, qué se puede hacer para que las empresas comuniquen más, sea a través de sus informes anuales, sus reportes, comuniquen un poco más acerca de los impactos de sus operaciones en materia de derechos humanos? O sea, normalmente platican un poco, pero si se puede hacer algo, ¿se les ocurre a alguien para que comuniquen un poquito más a detalle? ¿Túlica? Sí, bueno, hay varios marcos que las empresas pueden utilizar. Por ejemplo, the GRI reporting. También hay no sé cómo se dice en español, the reporting frame, UNGP's reporting framework, the SHIFT. Y el último es the Corporate Human Rights Benchmark. Tampoco lo sé cómo decirlo en español. Son algunos marcos que existen en que las empresas pueden reportar y publicar sus actividades en términos de derechos humanos. Si empresas se comprometen a, por ejemplo, participar en el UNGP's Reporting Framework, hay muchas preguntas que tienen que contestar y también incluyen preguntas sobre sus impactos verdaderos y cómo lo están abordando. Y bueno, vemos que más empresas están participando en este marco de reporte. Aunque no hay muchas empresas en Latinoamérica, pero es una manera. También, como expliqué antes, las empresas que participan en evaluaciones de impactos en los derechos humanos tienen que publicar sus informes de las evaluaciones de impactos. Y eso también es una manera de empujar a las empresas que reportan sobre sus impactos reales y en una manera detallada y no solo al nivel superficial. Y al final creo que el Corporate Human Rights Benchmark, que es un benchmark de empresas y cómo están comportando en términos de derechos humanos, es una buena manera para empujar a las empresas a ser más transparentes, porque es un benchmark que mira a toda la información pública sobre las empresas y eso creo que también es una manera de empujar que las empresas son más transparentes y publican más información sobre sus impactos. Perfecto, muchas gracias, Túlica. Ya estamos llegando al final de esta sesión. Nos queda unos pocos minutos nada más. No sé si alguien quiera compartir brevemente. Bueno, puede ser tú, Túlica, también, pero también se me ocurre que puede ser Natalia o Sergio, sobre qué se puede hacer acerca del cumplimiento de los planes de acción posteriores a la evaluación de impacto de derechos humanos. O sea, ¿qué experiencia tienen una vez que se hacen las evaluaciones de
de impacto de derechos humanos. No sé si ustedes en las empresas, en Telefónica, tuvieran alguna experiencia, o en Sergio, también si tuvieran alguna experiencia en cuanto a el cumplimiento de los planes de acción posteriores a la evaluación de impacto de derechos humanos, ¿no? Entiendo que la pregunta se refiere a lo que le perdimos a la empresa que haga para una especie de remediación o de implementación. No sé si tienen alguna idea ustedes, Natalia, Sergio, o le dejamos a Túlica. Ok, Túlica, la pregunta estaba dirigida para ti, pero quería explorar si alguien también se quería animar un poquito más. ¿Cuál es la experiencia que tiene el Instituto Danés en el cumplimiento de los planes de acción posteriores a las auditorías, a las evaluaciones de impacto? Bueno, es buena pregunta. A veces, sobre todo en el pasado, lo que hizo el Instituto Danés es hacer la evaluación de impactos y ya está. No hicimos mucho más después. Era la responsabilidad de la empresa de desarrollar un plan de acción y después abordar las recomendaciones y las acciones al nivel de la sede de la empresa y al nivel de subsidiaria. Pero ahora, cuando trabajamos con empresas, sugeramos que es un parte de nuestro contrato o nuestro partnership, también ver al proceso después de la evaluación de impactos. Y un ejemplo es una evaluación de impactos que hice hace 4 años en Myanmar con una empresa, y fue una empresa de petróleo, y la empresa publicó un informe de evaluación de impactos y también un plan de acción, y en los meses después teníamos contacto con esa empresa y también con la subsidiaria en Myanmar para ver cómo podían abordar las acciones. Y 2 años después volvimos al mismo sitio en Myanmar para hablar con los mismos actores, con los diferentes stakeholders, con comunidades, con ONGs, etcétera. Y creo que eso era un buen ejemplo de seguimiento y follow-up del plan de acción. Perfecto, muy interesante. Muchas gracias, Túlica. Y pues ya hemos llegado al final de esta sesión. Les agradezco mucho a los asistentes que nos están escuchando, nos están enviando preguntas. Agradezco mucho a ustedes por acompañarnos. Túlica, Natalia, Sergio, muchas gracias por estar también aquí con nosotros. También muchas gracias a la Red Colombia, Mauricio, Red Brasil, Carlos, por este espacio que compartimos entre todas las redes latinoamericanas del Pacto Global. Muchas gracias y pues continuemos trabajando por los derechos humanos. A ti, Mauricio, gracias y a todos. Hasta Chao. luego.